Amigos televidentes, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente pues desfilan por este espacio. Hoy vamos a conversar con don Natanael Concepción, que es miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo es el principal partido opositor del país y que juega un papel fundamental en lo que es el equilibrio y la democracia. Y pues creo que hay muchas cosas que hablar con el señor don Natanael Concepción sobre estos temas. Buenas noches, Natanael, bienvenido. Bueno, gracias a ustedes, un placer compartir con ustedes, que siempre es grato dialogar con ustedes que hacen un programa tan interesante. Qué bueno, qué bueno. Tú sabes que ahora mismo la Fuerza del Pueblo está inmerso en un proceso de reestructuración y renovación. ¿En qué está ese proceso? ¿Cómo va? ¿Esto va a ser a nivel nacional? ¿Y cómo está la dinámica para este proceso de renovación de cuadro? No, muy bien, mira, es un proceso muy importante para nosotros como partido, que somos una organización reciente, somos un partido nuevo, y ahora nos toca una renovación legal y política de las autoridades, y para eso se ha convocado un proceso electoral cuya primera fase es este domingo. ¿Qué se va a elegir este domingo? Invito a los ciudadanos a seguir este proceso que vamos a tener, un proceso democrático. Tendremos 145 mesas electorales a nivel del país, en 65 recintos. Elegiremos a presidentes de municipios, de provincias, de distritos municipales y miembros de la dirección central. Están convocados 75.746 compañeros que son dirigentes. Este proceso solo votan dirigentes. Dirigentes me refiero a los que presiden direcciones de base, direcciones intermedias y son miembros de la dirección central. El proceso va a renovar 610 plazas de la dirección central que van a ser sometidas a elección y también las presidencias que le dije de los territorios. Hay lugares donde se ha llegado a consenso y ahí no habrá proceso electoral porque se ha inscrito una sola persona, porque los compañeros se han puesto de acuerdo y han inscrito a una sola persona. Esos son lugares donde hay consenso y donde ellos se han puesto de acuerdo en que sea una persona que encabece. Nosotros no vamos a hacer un proceso si hay una persona ya que todos los compañeros aceptan como tal. Hay lugares donde hay muchos aspirantes porque no están de acuerdo en que sea uno u otro y esos lugares son los que se están llevando a elección a nivel de territorio. ¿610 de cuántos? 610 de 1.500. Eso es lo que se está renovando. ¿Por qué? Bueno, porque hay miembros ex oficios de la dirección central y hay miembros que por unos criterios que aprobó el partido terminaban siendo miembros automáticos. Te pongo un ejemplo. Los que han sido legisladores, por ejemplo, quedan como miembros. Los que son y han sido alcaldes, los que son y han sido senadores, pasan automáticamente. Eso fue una decisión que tomó el partido reconociéndole el liderazgo electoral que han tenido esa persona y el sacrificio que han dado. Entonces, por varios criterios, los que somos miembros de la dirección política, por ejemplo, igual que era en el anterior partido, somos miembros ex oficios de la dirección central, evidentemente el presidente, el vicepresidente del partido, o sea, según funciones, entran como miembros de la dirección central. ¿Y cuándo entran en juego esas posiciones principales para ser renovadas? No, ahora en el proceso también. Lo que pasa es que ahora van a elegirse las nuevas plazas que se abren, ¿no? Ese es el proceso que hay ahora abierto y luego viene en una segunda fase, que es lo que me preguntas, la elección de presidente, vicepresidente, secretario general y dirección política. Esa es la segunda fase del proceso. ¿Cuándo culmina ese proceso? Bueno, tenemos el interés de que culmine en el mes de agosto, pero recuérdate que hay plazos legales que debemos respetar. Por ejemplo, cuando termine esta fase, la Comisión Nacional Electoral tiene que cerrar esta fase. Eso implica no solo contar los votos, sino que transcurran las impugnaciones. Cuando cierre esa fase, entonces que se puede convocar la segunda. Aspiramos a cerrarlo a final del mes de agosto, pero eso depende del cierre de esta primera etapa. Esto ayuda mucho a la Fuerza del Pueblo porque lo motoriza y que no va en contra de las leyes electorales, porque un proceso interno dinamiza, hay movimiento y no se ve que se está haciendo un proceso proselitista, valga la redundancia. Entonces yo creo que esta parte es muy importante, pero tengo mis dudas o tal vez mis interrogantes sobre quién pudiera ser el futuro secretario general, porque el presidente del partido creo que no está en juego. Así es. El presidente Leonel Fernández debe ser el líder de la organización. Entonces, en el pasado hubo, si se quiere, discusiones con el actual secretario. No sé si se va a abrir las puertas o pudiera haber la interrogante o
de que la comisión, el máximo órgano de dirección, se reúna y entienda que por unanimidad o por consenso se quede el que está? Mira, como no se ha abierto la inscripción, nosotros no podemos decir quién va a ser o no candidato, porque todo el que es miembro de la dirección central del partido tiene ese derecho. Y se va a respetar el derecho de todo el que quiera aspirar. Según las reglas que tenemos, lo va a elegir la dirección central. Por lo tanto, esta nueva dirección central que ahora está siendo electa, a su vez sería la que elegiría al presidente, al vice y al secretario general. Como bien tú has dicho, en el partido hay un consenso unánime prácticamente de que el presidente y líder nuestro es y sigue siendo Leonel Fernández. Alrededor de la vicepresidencia que tiene Radamés también hay consenso, y qué duda cabe que a nivel de la Secretaría General hay compañeros que entienden que debe continuar el secretario, hay otros que entienden que va a haber otro secretario. Eso se someterá a la discusión de los compañeros en la dirección central, y el que tenga aspiración la puede presentar. Muy bien, muy bien. Yo creo que queda claro el proceso interno que está viviendo Fuerza del Pueblo. Y vamos a salir un poco ya de lo interno. Mencionaste, o Giovanni habló del tema de los procesos proselitistas. Me han dicho las acciones de proselitismo que están desarrollando algunos partidos políticos que muchos entendemos que vulnera los compases electorales que prevé la ley. ¿Cuál es la posición de Natanael o de Fuerza del Pueblo con respecto a todas estas manifestaciones, la salidera de precandidatos desde ya, cuando apenas pasado un año de las elecciones y parece que estuviéramos en un proceso ya preelectoral? ¿Cuál es la visión de ustedes? Primero, nosotros hemos sido coherentes como partido, y nuestro líder lo ha sido, en que hay que defender la institucionalidad, la constitución y la democracia. Y la regla de juego que nos hemos dado es que hay plazos electorales para las precandidaturas y para la precampaña. Esos plazos no han llegado. Por lo tanto, toda acción fuera de los plazos debe ser sancionada por la Junta y debe ser detenida, porque está fuera de la legalidad. Y creo que quien aspira a dirigir el país debe de respetar los plazos legales, porque su primer juramento cuando salga electo presidente es hacer respetar la ley y la Constitución. ¿Y con qué legitimidad lo podría hacer si antes de ser electo le está violando? Creo que los precandidatos que están haciendo eso y los partidos que lo están permitiendo cometen un error, porque no se debe permitir. En la Fuerza del Pueblo, por eso estamos ahora en un proceso interno y en hacer nuestra labor opositora, pero no estamos en candidaturas presidenciales de ningún tipo, porque no es el momento para eso. Cada cosa tiene su tiempo, lo dicen las leyes, incluso lo dice hasta la Biblia. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Pero en este caso, que ya hay algunos dirigentes que están lanzados en la calle buscando algunas precandidaturas internas en su respectivo partido, hemos visto que el PRM ya prácticamente hay varios candidatos. En el PLD se paró, la Fuerza del Pueblo prácticamente no ha salido a la calle, no ha sacado la cabeza. ¿Entiendes tú que la Junta debe tener la fuerza, la garra para detener y sancionar a quienes están en la calle? Mira, la Junta emitió dos comunicados muy correctos y valientes, ¿no?, defendiendo la ley, estableciendo los límites de la ley. Lo que le pedimos a la Junta es que aplique sus dos comunicados y aplique la ley, porque la Junta sacó dos comunicados. Recuerden, a inicio de año, la Junta publicó dos comunicados muy contundentes, incluso publicó dos, que llamó la atención que tuviera que hacer dos, pero hizo dos. Esos dos comunicados que hizo la Junta, que nos parecen correctos desde el punto de vista de la ley, lo que es importante es que la Junta lo implemente. Y desde el punto de vista del gobierno, vimos un llamado que hizo el propio presidente de la República, lo que implica que el desbordamiento era serio, porque el presidente de la República hizo un llamado público a los propios funcionarios de su gobierno y dirigentes de su partido que estaban transgrediendo la ley y que además estaban desvirtuando el rol de sus funciones públicas. Yo creo que al gobierno le corresponde concentrarse en gobernar y a la oposición no corresponde estar vigilante de los temas que decide el gobierno o quiere hacer el gobierno que puedan impactar a la ciudadanía y defender al pueblo. Esos son nuestros roles. Y las aspiraciones vienen en el tiempo que tengan que venir. La Fuerza del Pueblo en eso será insistente en que hay que cumplir con lo que dice la ley y la Constitución y sancionar al que no lo cumple. Natanael, ya que nos metimos en Junta Central Electoral y llegó el tema, precisamente se está hablando de una nueva cédula de identidad electoral que
entrará en vigencia próximamente. Vi recientemente que la Junta Central Electoral dice que para octubre, noviembre, estará trabajando en eso. ¿Se han reunido con ustedes? ¿Hay un consenso con relación a esto? ¿No hay ninguna disidencia? Mira, la iniciativa viene de la Junta. A nosotros nos parece correcto que se haya una nueva cédula. Lo que nos plantea la Junta es que hay problemas de seguridad, que hay problemas, digamos, de una obsolescencia tecnológica. Ellos están planteando una cédula más integral, digamos, más inteligente, ¿no? Más integrada tecnológicamente, más moderna, más segura como documento. Y en principio nos parece bien. Lo que nosotros le hemos dicho a la Junta es que tiene que hacer este proceso con el mayor nivel de rigor y transparencia y tiene que hacer una implementación ágil que no impacte en el proceso electoral. Lo otro que le hemos planteado a la Junta es que tiene que ser garante de la identidad nacional dominicana, porque la cédula dominicana debe ser dada a los dominicanos que cumplan con los criterios de la Constitución. No debe haber ciudadanos de otro país que accedan a cédula dominicana sin corresponderle. Esos son nuestros planteamientos: defender la soberanía nacional en el otorgamiento de la cédula y que la implementación de la otorgación de la cédula se haga en el tiempo y proceso correcto sin que impacte los tiempos del proceso electoral. ¿Qué empresa haga eso? La empresa que reúna las condiciones y que la Junta elija. Nosotros como organización evidentemente no tenemos defensa de ninguna empresa en particular, sino de que el proceso se haga como manda la ley y la Constitución, y hasta ahora la Junta ha ido por ese camino y nosotros lo que estaremos vigilantes de que ese sea el camino del proceso. Ya que tú hablas de la calidad y la escogencia de una empresa que tenga las condiciones para hacer el trabajo, recordemos que ha habido denuncias en el pasado de cédulas que se han borrado, que se han deteriorado rápido. ¿Estará en discusión eso? ¿Ustedes en algún momento hablaron de eso, de la calidad del proceso? No solo la calidad, mira, nosotros fuimos el partido político que incluso le sometió instancia a la Junta pidiéndole los datos de quién eran las empresas que estaban ofreciendo, cuál era la experiencia de la empresa. Nosotros le hicimos una solicitud escrita a la Junta de qué experiencia tenía cada empresa que estaba licitando en hacer eso en otro lugar. Para nosotros es un principio cardinal de que quien vaya a manejar la cédula no aprenda a manejar la cédula en este proceso, sino que ya haya manejado cédula en otro país. Además, es seguridad nacional. Claro, y documentos de identidad. Eso fue un planteamiento básico. Debo decir que la Junta nos respondió con una comunicación, un expediente bastante amplio, donde le pidió a cada empresa, y la empresa así lo mandaron, cada empresa decía la experiencia que iba a tener. Ellos se consorciaron en 3 consorcios, los 3 consorcios agregaron a su consorcio empresas extranjeras que han tenido experiencia. Y las 3 que estaban licitando pues tenían experiencias distintas, ya es cuestión de la Junta y su proceso decidir quién. Pero para nosotros como partido fue cardinal eso, la calidad, y por eso le exigimos a la Junta que nos informara a todos los partidos, y así la Junta lo hizo, cuáles eran las empresas y qué experiencia tenían esas empresas. Y eso nos fue informado por un oficio a todos los partidos a solicitud de la Fuerza del Pueblo. Entonces, hay mucha posibilidad de que a partir de que antes de que finalice el año tengamos ya nuevas cédulas circulando. Según el cronograma que la Junta se ha trazado y que debe respetar la empresa que fuese la beneficiaria del contrato de servicio, deben de comenzar en octubre, noviembre el proceso de otorgamiento de la cédula. Y para nosotros es fundamental que ese plazo se cumpla porque, vuelvo y digo, aquí hay un proceso electoral y estamos hablando de 10 millones de ciudadanos que necesitan cédulas. Entonces es una gran cantidad de cédulas a emitir que debe hacerse con un proceso bien organizado y bien ágil. Es un desafío logístico, la Junta tiene la capacidad humana para hacerlo, ¿no? Tiene gente muy experimentada. También el gobierno tiene que a la Junta dotarla de los recursos para que la Junta pueda implementar esto, porque recuerden que la Junta recibe presupuesto nacional y el gobierno tiene que también dotarla de los recursos para que esto sea así. Hay un tema que, aunque toca la Junta de manera colateral, no depende fundamentalmente de él, aunque hablaste de que quienes deben tener la titularidad de la cédula dominicana, lógicamente, son los que reúnan las condiciones, los dominicanos. Y yo sé que tú eres de los que ha estado participando siempre en el CES, en representación de tu partido, y en esta ocasión también te toca la representación de Fuerza del Pueblo en esta discusión sobre el tema migratorio en la República Dominicana. Sería interesante que socialice con nosotros lo que se pueda socializar de cómo va ese proceso de discusión en torno al problema
migratorio de la República Dominicana y lamentablemente digo yo, y fundamentalmente el tema haitiano. Sí, bueno, justamente esta es una sesión extraordinaria del Consejo Económico y Social que la convoca el presidente y los expresidentes, inusual, no se había hecho antes, implica la relevancia que se le está dando al tema de Haití. El tema es la crisis haitiana y su repercusión en la República Dominicana. Hubieron 6 mesas de trabajo que sesionaron ya. Esas 6 mesas de trabajo fue una sobre el tema laboral, migratorio, sobre el tema de comercio bilateral, sobre el tema de desarrollo fronterizo, ¿no? Sobre esos 6 ejes sesionaron durante un mes y pico las mesas de trabajo. Ya las mesas terminaron la primera fase, que es la fase de respuesta a las preguntas. Estamos hablando de 80 preguntas que fueron respondidas por la mesa. Estamos hablando de alrededor de 631 reuniones en conjunto entre las 6 mesas y de 379 opiniones que dio la ciudadanía a través de una plataforma. Todo eso ahora está siendo trabajado por una comisión que está compilando todos esos resultados para producir un informe final. Ese informe final va a tener recomendaciones finales de lo que se recomienda hacer en cada tema. Básicamente, ¿cuál es la idea? Cómo República Dominicana responde a esta problemática y cómo también República Dominicana actúa unida en el concierto internacional. Debo decir que ya tenemos un primer resultado tangible. Gracias a una carta que mandó el presidente Abinader con el presidente Fernández, Danilo e Hipólito firmándola a todos, a los 15 miembros del Consejo de Seguridad, se logró romper una inercia que había. Había un poco de cansancio con el tema de Haití en algunos actores de la comunidad internacional y no estaban tan en la disposición de renovar la misión que había en Haití. Se logró renovar por 6 meses, miren que por poco tiempo, bueno, pero fue por las cartas que se mandaron desde aquí, por la imagen de presión unificada que se ha aplicado en la comunidad internacional. Claro, no estamos satisfechos todavía porque lo correcto es que no solo se renueve el mandato, sino que se amplíe la misión para que pueda estabilizar Haití. ¿Cuál es el problema? Que si las bandas no son controladas, que si el control de Haití no vuelve a estar en manos de los políticos y se le quita a bandas criminales, la situación no va a poder avanzar. Y eso requiere, no de poema, eso requiere de una fuerza militar que pueda contrarrestar a esas bandas que están bien armadas, que están bien estructuradas y que están financiadas, porque esas bandas se financian a través de mecanismos de extorsión, en el sentido de que todo el que lleva un producto a Haití tiene que pagar un peaje, el secuestro, o sea, todos esos mecanismos que usan esas bandas, el contrabando, todos esos mecanismos le dan recursos, más la capacidad armada que tienen y que controlan casi el 100% de Puerto Príncipe. Los últimos informes hablan de cerca de un 90% de control del territorio que ya tiene. Estamos hablando de un desafío serio para la seguridad nacional. Natanael, vamos con tu permiso a irnos a una pausa para unos compromisos comerciales. Señores, conversamos con don Natanael Concepción, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. Volvemos en breve. Así es. Continuamos con Cerrando la Noche, interesante conversación con Natanael Concepción, quien es miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre los consensos que se han ido llegando en el Consejo Económico y Social de la República Dominicana de cara a la crisis haitiana y su impacto en la República Dominicana. Natanael, yo tengo la percepción de que hace tiempo estamos tratando de apostar a que la solución a la grave crisis que vive Haití, política, social, económica, venga de una solución extranjera, sin tomar en cuenta, digo yo, a los actores políticos y sociales haitianos, más allá de lo que conocemos, porque parecería ser que lo único que existe en Haití son estos políticos bandidos que conocemos y estos bandidos que financiaron principalmente los políticos. Entonces, pudiéramos nosotros pensar en la posibilidad de que la solución de fondo, no transitoria, a la crisis haitiana, surja justamente de los actores sociales y políticos haitianos que puedan emerger con el acompañamiento a la comunidad internacional. Muy de acuerdo con tu planteamiento, solo que ocurre lo siguiente, son etapas, son fases. Es decir, ¿cómo vemos la solución? Es que primero hay que estabilizar el tema de seguridad y lo segundo sería, con los actores haitianos, construir una solución política, cómo Haití se va a desarrollar, cómo Haití va a tener que
tener gobernabilidad, eso lo tienen que seguir los haitianos. Ahora, ¿dónde es que los haitianos necesitan ayuda? No tienen una fuerza armada capaz de garantizar la integridad del territorio, ni siquiera del gobierno haitiano. O sea, tienen un asedio, el gobierno está con unas bandas que han estado tratando de darle un golpe de Estado. Ante eso, ¿cómo se responde si el gobierno haitiano no tiene la capacidad de tener una fuerza haitiana que le dé una respuesta a ese desafío de seguridad? Lo que hemos planteado, correctamente con lo que tú dices, es que la intervención de la comunidad internacional debe ser para estabilizar a Haití en términos de seguridad, pero tal y como dices, debe dejar el espacio de que una vez se estabilice la seguridad, los haitianos decidan su futuro. Ahora, lo que debe haber es un apoyo para que ellos se estabilicen en términos de seguridad. Sin eso, Haití no se va a desarrollar. El otro apoyo que necesita Haití es cooperación internacional una vez esté estable. Necesita ayuda internacional. Haití tiene uno de los PIB más bajos del continente, el más bajo en realidad del continente, uno de los más bajos del mundo, con niveles de África subsahariana en términos de pobreza, de desafíos socioeconómicos, que también requiere una intervención de cooperación internacional que va a ser más efectivo una vez se logre el primer objetivo, que es la estabilidad. El problema es que si no hay estabilidad y seguridad, no se puede nada, porque es que no hay forma de que se desarrolle el país, de que incluso las fuerzas puedan operar de manera normal. Por ejemplo, en Haití, hacer una reunión la gente tiene miedo, porque puede venir una banda y secuestra a los que están reunidos. De hecho, en el camino a la reunión tú no tienes garantía de llegar al sitio que tiene la reunión. En el camino te pueden secuestrar o matar. Entonces, bueno, en esa condición, los mismos haitianos han pedido ese auxilio. Y lo que ha hecho la República Dominicana es decir, bueno, apoyemos eso, incluso gritemos más duro que los propios haitianos, porque el único país que tiene una conexión territorial con Haití somos nosotros. Por lo tanto, somos uno de los más impactados, ahora no somos los únicos. Un Haití en manos de bandas criminales afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos. Miami está muy cerca de Haití, pero afecta a la seguridad del continente. ¿Qué significaría para el continente lidiar con un país que sean bandas criminales que lo dirijan? No estamos hablando de políticos buenos o malos, de políticos serios o corruptos, estamos hablando de bandas criminales. Es una cosa difícil de imaginar en el siglo XXI, pero es lo que está por ocurrir en Haití si no se interviene. Yo no sé qué tú crees de esta posición. Yo tengo tiempo planteando en este programa la necesidad de la pacificación de Haití, sí, pero que no hay solución al problema haitiano sin sentarse a negociar con las bandas. Hay un tema, hay un desafío, y por suerte ya no soy solo yo, he escuchado personas expertos en el manejo de crisis internacionales que entienden lo mismo, que no hay solución al problema haitiano si usted no se sienta con esa banda, porque lo otro, el conflicto armado a quien más afecta no solamente a Haití, a nosotros. Sí. Entonces hay que ver cómo se lidia y establecer una estrategia para eso. Señores, Haití al año miles de personas mueren. Eso es insostenible. Ni la fuerza internacional hasta ahora, ni la escasa fuerza local han sido capaces de controlar efectivamente esas bandas. Entonces hay que buscar otras vías. Bueno, esa sería, digamos, una última alternativa, pero pienso que todavía hay otra alternativa previa, que es si se asume el compromiso de fortalecer realmente la fuerza de paz, pueden estabilizar Haití. ¿Cuál es el problema? Que la fuerza es muy limitada en recursos y en contingente. Estamos hablando de que los mismos kenianos, que son los que encabezan la fuerza, han dicho varias veces por distintas vías que la fuerza es insuficiente. Todos los expertos dicen que la fuerza es insuficiente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ¿de dónde viene esa fuerza? Hay algunas potencias con veto en el Consejo de Seguridad que también han tenido objeción a que esa fuerza se amplíe. Y eso es lo que ha creado la dificultad. Pero en realidad el problema puede solucionarse si la fuerza se amplía y si se le dan los recursos. Porque Haití, digamos, es un país pequeño. Hay formas de poder crear un contingente militar que pueda resolver ese problema. Ahora, con el número que hay, con los recursos que hay, no se resuelve. Esa es la realidad. Yo creo que esa parte ahí está bastante clara, Natanael. Yo creo que la otra preocupación que tiene el pueblo dominicano es que a pesar de que la Armada del Ejército dice que la frontera está sellada, que está segura, y que el presidente Luis Abinader ha dicho varias veces que las bandas no representan amenaza para la República Dominicana, lo cierto es que la gente que vive cerca de la frontera tiene miedo. Ahora mismo el comercio que entra por Elías Piña cayó totalmente. ¿Por qué? Por el asedio de las bandas. Entonces está afectando el comercio binacional de la frontera.
Entonces lo que nos preocupa a los dominicanos es precisamente cómo pueden penetrar poco a poco, independientemente de que se diga lo que se diga, y lo están haciendo. ¿Cuál es la preocupación de la Fuerza del Pueblo con ese aspecto que es de nacionalidad y de seguridad? Sí, nosotros entendemos que no hay frontera sellada sin vigilancia permanente y sin supervisión permanente. Es que un tema de supervivencia. Es decir, el que esté en Haití, lo más natural es que quiera salir. Lo más fácil es que venga a la República Dominicana. Tú sellas o tratas de tomar medidas por un lado y van a buscar otra forma de llegar. Por lo tanto, es una tarea continua que las autoridades tienen que afrontar con la mayor determinación y aplicar la ley. El que está ilegal, el camino que le quede es la deportación. Pero hay que evitar que la gente venga. Y hay que tener también mayor control de la emisión de visados. Porque un problema que ocurrió fue que hubo consulados que dieron visados incluso cerrados. Eso lo denunció la prensa en su momento. O sea, hay que tener mucho control con el visado allí para evitar que también vengan algunos incluso legalmente sin haber tenido las condiciones para tener ese visado. Por lo tanto, es un control de la frontera, es un control del visado y es un control también en el territorio. El que en el territorio esté ilegal, deportarlo. Las autoridades seguir fortaleciendo esa medida, seguir mejorando la eficiencia de eso es lo que entendemos. El tema también de discusión vinculado a la migración, el requerimiento innegable de mano de obra haitiana que requiere la República Dominicana y que de hecho están acá contribuyendo al famoso crecimiento económico. ¿Qué piensa Fuerza del Pueblo? ¿Debe la República Dominicana hacer algún tipo de concesión especial dentro de la excepcionalidad que tenemos para regularizar esa mano de obra que ya está aquí, que tiene años viviendo acá? Mira, la palabra regularizar en este momento yo no diría que es prudente. ¿Por qué? Porque en la crisis que tiene Haití, si tú anuncias un proceso de regularización, es un efecto llamada, como le llaman. Es decir, provocarías una estampida migratoria aún mayor. Aquí lo que hay que hacer es aplicar la ley migratoria correctamente y el que esté irregular deportarlo. Ahora bien, tú podrías revisar que legalmente la ley dominicana prevé cómo tú tratar a la mano de obra que tú necesitas. La ley dominicana prevé visados de trabajo, por ejemplo, para los casos que aplique legalmente. Ahora, lo que estamos hablando aquí a nivel del Consejo Económico y Social no se ha hablado ni se puede hablar, porque la Fuerza del Pueblo por lo menos no respaldaría, y sé que las otras fuerzas tampoco, ningún plan de regularización, porque sería un grave error en este momento específico la República Dominicana abrir un plan de regularización. Es más, hay un problema grave con esto porque a nivel de origen hay un problema de documentación. Es decir, en Haití, por la misma crisis, hay mucha gente que no tiene documentos, que son haitianos indocumentados de su propio país. Entonces, imagínate tú en esas condiciones, ¿cómo tú puedes abrir un plan de regularización? Tú lo tienes trabajando en el país, todas las empresas lo tienen. Bueno, si tú como empresa lo necesitas, tienes que hacer el debido proceso de traerlo. Pero está bien, está bien. Sí. Sabemos que no tienen papeles allá, no tienen papeles aquí, esa gente no existe, pero tú la tienes trabajando. ¿Qué tú vas a hacer con ellos? Igual hay dominicanos de ascendencia haitiana que tampoco tienen papeles. ¿Qué tú vas a hacer con ellos? ¿Vas a mandar para Haití? Yo creo que es un tema complicado. Es complejo, pero es más complejo aún tú abrir una compuerta por la cual te termina entrando mansos y cimarrones. En este contexto de crisis, o sea, todas las cosas tienen su momento. Hubo un momento para eso y se intentó hacer y se hizo un esfuerzo. Ahora el momento no es el adecuado, porque en medio de esa crisis que hay en Haití, si tú abres un plan de regularización, la presión migratoria va a aumentar en vez de disminuir. Quiero cerrar en esta parte, Junior, porque nos quedan apenas 2 minutos. 2 o 3 minutos con Natanael Concepción. Muy rápido. Y me gustaría terminar las elecciones. Se ve aparentemente que la Fuerza del Pueblo ha sido el partido que más... ¿Pero cuáles elecciones va a terminar? Sí, terminan las elecciones ahorita, en el 24, Junior. Entonces, la Fuerza del Pueblo como partido es el segundo en oposición, es la fuerza más grande, y dice mucha gente que es el partido que más ha crecido. ¿Cómo están esos sondeos así, efímeros, si se puede decir, con relación al 2028, que falta mucho, pero los partidos políticos siempre están trabajando, trabajando en la parte electoral? Mira, ¿cómo están esas mediciones? Nosotros lo que sentimos es que el gobierno está ahora en su peor momento de apreciación popular y el partido de gobierno por igual. La gente percibe que hay una crisis económica, que hay un cierto estancamiento económico, no se está creciendo al ritmo que se debía.
hay un malestar en ese sentido. También hay muchas cosas que no están marchando, servicios públicos, obras que no están avanzando, un gasto de capital bajo, problemas con los servicios de salud, problemas con el tema educativo, o sea, hay problemas en general. Ante eso se nota en los estudios de opinión que hay una cierta decepción, desaliento con relación al gobierno que tiene la gente. Y se nota que la gente comienza a mirar con más atención a la fuerza del pueblo como a la alternativa, porque la gente quiere volver a un escenario de progreso, de mayor crecimiento, de mayor bienestar, de realización de cosas, de más orden. Es decir, vemos que la fuerza del pueblo está en ascenso y el partido de gobierno está en un descenso, en un retroceso en su apreciación popular. Y las perspectivas para el 2028, por tanto, para la fuerza del pueblo son positivas. Me regalaron un minuto y yo no quiero coger para el 28, yo quiero quedarme en el presente. Tener con la experiencia que tú tienes, porque tú además trabajas en la comisión de asesores de los legisladores de tu partido y antes del antiguo partido también. Entonces, ¿qué tú crees que es lo que ha impedido que la República Dominicana haya aprobado el famoso Código Penal? Una discusión sobre las tres causales que había dividido mucho al país y al sector congresual. Esa discusión no se había podido subsanar adecuadamente. Ahora hubo una propuesta de que eso se resolviera por una ley especial y se aprobara el código, y parece que por esa vía se ha logrado un avance. Pero ese ha sido... ¿Tú crees que ese ha sido? Ese ha sido, en realidad sí, ese ha sido el tema que ha dificultado. Claro, hay otros temas que generan divergencia, pero el tema central que había impedido el avance era la discusión sobre ese tema. Escuché al vocero de la Cámara de Diputados del PLD decir que la oposición, y dijo, fue tajante, decir, la oposición no se va a oponer a que se apruebe. Al parecer ya el PRM cuadró todo y ya se conversó de que lo más probable es que tengamos un nuevo código penal. Hay muchos delitos que no están tipificados y que necesitamos tipificar, y por eso hay un consenso de que el código penal debe salir. Natanael, gracias por aceptar la invitación, estar con nosotros, compartir con el público cerrando la noche, y siempre es un honor tenerte aquí. Para nosotros, un gran honor. Muchas gracias. Señores, despedimos a don Natanael Concepción, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, un importante dirigente de esta organización. Nosotros despedimos el programa por la noche de hoy, y este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.